Queridos amigos, estoy muy contento de poder llegar a cada uno de sus hogares a través de esta plataforma digital. Mi nombre es Daniel Solano y soy pastor de la Iglesia Adventista, y juntos en esta oportunidad estudiaremos la lección de escuela sabática número 4 titulada La Biblia, fuente autoritativa para nuestra teología. Quiero mencionarte a la vez que si has llegado a este canal, por favor puedas suscribirte, porque semanalmente estaremos compartiendo con usted el repaso de la lección de cada semana. En esta ocasión, como en las veces anteriores, analizaremos la lección a la vez de la palabra de Dios y usando el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y finalmente el crea. Comencemos. En esta sección, la lección de escuela sabática será dividida en 3 puntos importantes. El primero, la tradición y la cultura. Cuando uno habla en realidad de la tradición, uno puede estar seguro que la tradición en sí misma no es mala. De hecho, la tradición es la acumulación de prácticas, culturas y enseñanzas a lo largo de los años. Cada familia, cada país, cada continente tiene sus propias tradiciones y son de diferentes tipos. Por ejemplo, una tradición que tenemos aquí en el Perú es que en el sur de nuestro país las personas comen en primer lugar el plato principal para luego comer la sopa. Mientras que en el norte del Perú es a la inversa. Las personas en primer lugar comen la sopa para luego comer el plato principal. Y en cada región existen tradiciones de forma diferentes. Sin embargo, cuando uno habla de la palabra de Dios, de la Biblia, la tradición no puede anteponerse a lo que enseña la palabra de Dios. En algunos casos, muchas personas, por ejemplo, afirman de manera categórica que el domingo es el día del Señor. Y cuando uno les hace la pregunta y les menciona por qué ellos creen en esta práctica tradicional, ellos mencionan que, si bien es cierto, no hay ninguna referencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dé base a esta tradición, sin embargo ellos la guardan y creen porque hace muchos años la tradición así lo enseñó. Así que, en primer lugar, la tradición no puede anteponerse a la palabra de Dios. Cuando uno habla de la cultura, uno ingresa en un abanico de grandes posibilidades. De la misma manera, cada país, ciudad o región tiene su propia cultura. Nosotros llamamos a esto prácticas culturales. Y cada uno nace en un ambiente distinto y en una cultura distinta. Cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta de que Jesús llegó en el primer siglo y comenzó a batallar, usando este término, con la cultura de aquel entonces. Una cultura que durante los últimos 430 años había introducido a la vida cristiana muchas prácticas que no se encontraban en la propia palabra de Dios. De esta forma, la religión era una carga y no era una satisfacción. Algunas prácticas culturales que, por ejemplo, habían en el primer siglo, era que si un sastre el día sábado se olvidaba de quitarse la aguja, que muchas veces se la colocaba en una parte de la ropa, y alguien veía que ese sastre estaba caminando por la calle, lo podía acusar de que estaba trabajando en sábado. Y ustedes se preguntan, ¿de qué forma? Sencillamente ellos consideraban que llevar la aguja dentro de la ropa era cargar un objeto. Así que inclusive la cultura de aquel entonces podía apedrear a esa persona. Y muchas prácticas culturales del primer siglo no encajaban con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Hay una cita que yo quiero compartir con ustedes que dice lo siguiente: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres para no alentarlos en cosa alguna,
que no tuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y hacerlos cada vez más nobles. Siempre y cuando, queridos amigos, que la tradición y la cultura no vayan por encima de la Biblia para cambiar algún principio que Dios estableció, entonces podemos aceptarlo de forma gozosa. Pero cuando la cultura y la tradición tratan de trastocar los valores eternos de la palabra de Dios, nosotros entramos en un conflicto teológico con Dios y con su palabra. El segundo punto dentro de la sección Explora titula La experiencia y la razón. Cuando uno habla de la experiencia, en realidad habla de la mente y del cúmulo de emociones, sensaciones, pensamientos que de ella emanan. Todos los que estamos mirando este video tenemos emociones. Sin embargo, la palabra de Dios presenta que la experiencia que nosotros tenemos no puede anteponerse a la palabra de Dios. Hay un texto que se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La experiencia que Dios quiere que tengamos con Él es una experiencia que se basa 100% en su palabra. No puede existir una experiencia real alejada de Dios y de su palabra. Sin embargo, cuando usted ve hoy en día ejemplos modernos, hay muchas personas que pretenden y afirman enseñar que el ser humano puede tener experiencias lejos de Dios y de su palabra. Sin embargo, como la misma escritura afirma, hay caminos, dice, que al hombre le parecen correctos. Sin embargo, su fin es camino de muerte. Cuando el ser humano, cuando usted y yo queremos tener experiencias lejanas, lejos de la palabra de Dios, entramos en un conflicto mental con Dios y su palabra, porque Dios nos dice: esta es mi voluntad. Y nosotros comenzamos a pensar y comenzamos a decirle: Señor, pero si esta es tu voluntad, tú me vas a privar de ciertas comidas, de ciertas prácticas, de ciertas ropas, de ciertas bebidas. Y comenzamos a tener allí una experiencia no muy cercana con Dios y con su palabra. Y nos olvidamos que la voluntad de Dios para nosotros es siempre buena. Lo que Él nos pide es bueno. Lo que Él nos da es bueno. Cuando uno habla de la razón, uno no puede desligar la razón de nuestro cerebro, pues el cerebro permite que el ser humano tenga esa capacidad clara para pensar, para razonar, para analizar, para encontrar un porqué a muchas de las cosas que en este mundo suceden. Cuando usted ve que un gran tranvía está transitando, uno se hace la pregunta: ¿cómo fue posible que esto sucediera? Cuando usted ve que un avión puede volar 8 horas en el cielo azul en una noche tormentosa y no caerse, usted hace la pregunta: ¿cómo es esto posible? Y a estas preguntas lógicas hay respuestas lógicas. Hace muchos siglos atrás surgió una idea filosófica que tenía como concepto mencionar que todas las verdades tenían que ser probadas en primer lugar a través de la razón humana. Esta práctica fue conocida como el racionalismo, que tenía como propósito probar todas las experiencias humanas a través de la razón. Y esto aparentemente puede tener lógica. Sin embargo, cuando nosotros queremos experimentar y tratar de estudiar la Biblia a través del racionalismo o a través de la lógica humana, podemos darnos cuenta de manera clara que la razón muchas veces no cuadra con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de hecho el racionalismo niega toda experiencia milagrosa. ¿Cómo es posible, lógicamente hablando, que un ser humano pueda caminar por el agua o encima del agua sin caerse? ¿Cómo es posible que un Dios haya creado un mundo tan perfecto en solamente 6 días?
Son ideas que no ingresan en nuestra mente. ¿Cómo es posible que un hombre naciera de una mujer y esta mujer no tuvo ninguna relación, ninguna intimidad con su esposo, sino fue concebida a través del Espíritu Santo? Cuando uno lee estas historias, cuando el racionalismo prueba la Biblia, realmente no encuentra ninguna lógica humana. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el ser humano, que usted y yo necesitamos anteponer la palabra de Dios a nuestra razón, porque el Dios infinito que nos da sabiduría, que obra a través de nuestra mente, Él es el encargado de poder colocar la base y los cimientos. Es por ello, queridos amigos, que sin lugar a duda, la Biblia y todo lo que ella contiene está por encima de la razón humana. El tercer punto de la lección de escuela sabática titula La Biblia, única regla de autoridad. Teniendo como premisa de que Dios inspiró, reveló e iluminó su palabra a sus siervos, los profetas, tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo guió el entendimiento de los profetas para que ellos pudieran escribir en sus propias palabras las verdades que Dios quería dar a conocer desde su tiempo hasta el fin del mundo. Es interesante porque hoy en día aparecen muchas personas alrededor del mundo que han hablado de que Dios ha tenido momentos especiales con ellos. Hace algunos años apareció también otro predicador hablando claramente de que había recibido una visión de parte de Dios, donde Dios le había mencionado que el día domingo sería el día que la iglesia cristiana guardaría en los tiempos del fin. Ahora, de alguna forma sus palabras eran tan claras y convincentes que él logró convencer a muchos. Cuando uno se hace la pregunta, ¿cómo podemos tener la seguridad que cuando una persona afirma que ha tenido alguna experiencia con Dios paranormal, pueda estar de acuerdo y podamos creerle? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en la época que él vivió, había muchos profetas, muchos falsos profetas en realidad, que estaban tratando de tergiversar la palabra y el mensaje, con declaraciones y con afirmaciones de que Dios les había revelado ciertas cosas que no eran ciertas. Así que en una ocasión Isaías se puso de pie y en Isaías 8:20 él dijo lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías usa dos expresiones significativas. En primer lugar, a la ley. En la mente de Isaías, cuando él hablaba de la ley, tenía que ver con la Torá, con lo que nosotros conocemos hoy en día como los 5 primeros libros de la Biblia. Lo que Isaías estaba tratando de decir era que si usted quería probar a algún profeta y saber si su mensaje era correcto, entonces el mensaje de esa persona tenía que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso él dice a la ley y al testimonio. El testimonio tiene que ver con todos los otros escritos básicamente del Antiguo Testamento. Hay una cita que quiero compartir con ustedes que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, página 625. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de la Escritura. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, cómo Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Nosotros podemos tener, amigos, la plena seguridad de que la Biblia es la única norma y regla de fe. No es la tradición, no es la cultura, no es la experiencia, ni siquiera la misma razón la que se anteponen a la palabra de Dios, sino es este libro sagrado. Y todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, atraviesan un hilo rojo mostrando que la Biblia es nuestra única autoridad, nuestra única regla de fe. No en vano Pablo escribió que toda la escritura fue inspirada por Dios.
La palabra que se usa allí para inspirada por Dios da la idea de que Dios sopló la escritura, la dio de una forma concisa para que el profeta pudiera escribir lo que Dios quería mencionar. Así que yo te invito a que tú puedas hacer de la Biblia tu máxima regla de fe. En esta sección te invito a aplicar los principios bíblicos a tu vida. Quiero resaltar también, querido amigo o amiga que nos estás viendo, que creo que la tradición, la cultura, la experiencia y la razón no son malas en sí mismo. Pero cuando estas cuatro columnas se anteponen a lo que la palabra de Dios enseña, nos encontramos en graves problemas. Por eso yo te invito a que puedas aplicar todas las prácticas y normas de este santo libro a tu vida diaria. Finalmente, te invito a que puedas crear el hábito de poder compartir tu fe con algún amigo, vecino o familiar que tal vez ha pasado por alguna de estas experiencias, por alguna persona que está pensando que la tradición está por encima de la Biblia, por alguna persona que está pensando que la cultura, que la experiencia o que la razón se anteponen a la Biblia. Yo te animo a que puedas crear el hábito de compartir un estudio bíblico con esa persona, para que esa persona pueda entender de manera amigable, de una manera cierta, y verás que la Biblia es nuestra única regla de fe. Bien, queridos amigos, hemos llegado a la parte final del repaso de la lección de la escuela sabática. Realmente hemos pasado momentos muy agradables de aprendizaje y también de enseñanza de la palabra de Dios. Quiero pedirte por favor que puedas compartir este video en tus grupos de WhatsApp, de Messenger, de Telegram. Por favor, puedas compartir, porque realmente hoy es el tiempo en el que tú y yo debemos dar a conocer de que la Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestra regla de fe. Suscríbete a este canal y nos vemos la próxima semana con la lección de escuela sabática número 5. Que Dios te bendiga.